Profe, ¿puede dar alguna, o sea, cómo definimos el codominio y cuál es la diferencia con la imagen? Es que Este, me confundo un poco. Va, pero déjame decir primero esto rápido, ¿no? Antes de pasar a eso. Este, a ver, alguien me estaba reclamando que mi gráfica no estaba bien, pero sí quiero explicar esta parte de qué significa esto de reflejar. Aquí el que se supone que tú bueno, estamos suponiendo que esta función es impar, ¿no? Entonces tú sabes que se cumple esta ecuación. Y por ejemplo, lo que estoy suponiendo aquí es que yo conozco la parte verde. Y si yo conozco la parte verde, te estoy diciendo cómo es que automáticamente conoces la parte roja u- utilizando esta ecuación. Y es muy sencillo, a ver, me fijo, o sea, te fijas en X, por ejemplo, voy a poner esta X. Te fijas, ahí no lo voy a poner en, ¿cómo se llama? En otro colorcito acá, naranjita. Te fijas en X, te fijas en f de X, que se supone que es el valor que tú ya conoces. Este es tu f de X, lo voy a poner por acá. ¿Qué haces para conocer la parte roja? Estoy otra vez suponiendo que nomás conozco la verde. Pues te fijas en su inverso, que es menos x. Chin, no me va a quedar aquí el dibujo bien, pero más o menos así. Te fijas en menos x, agarras esta cantidad y la volteas, o sea, le cambias el signo. En este caso la pondría yo de esta manera, le cambias el signo y entonces ahí es a donde va menos x, o sea, este sería f de menos x. Entonces Profe, la onda es así, espérame un segundo, la onda es así. Empiezas en x, ¿te fijas cuánto vale? Ah, pues eso lo trasladas a menos x en el sentido, bueno, con signo contrario. Y entonces en ese sentido son simétricas. Por ejemplo, este punto, pues va a dar aquí arriba, me paso a menos x y lo pongo en el otro sentido. Che, se me fue la transmisión por poner tantos puntos. ¿Qué pasó? Dime. igual podemos ver que si sumamos f de x más f de menos x te da cero, ¿no? Sí, pero eso no nos dice eso no nos dice nada de cómo se ve la gráfica de la función. Pues sí, este es el inverso de este, ¿no? Pues le estoy cambiando el signo. Pero lo que estoy tratando de decir es cómo graficas una conociendo la otra. Y otra vez nada más lo voy a hacer rápido, te fijas en x, te fijas en menos x, te fijas en el inverso y pones lo que valía la función, pero con signo opuesto. Entonces lo tienes que poner para abajo. Y aquí se ve más o menos cuál es como el, lo que estoy tratando de decir, que es el reflejo una de la otra con respecto al origen. Ya era todo lo que quería decir. Este, a ver, Aminta, ¿nos puedes repetir tu pregunta, por favor? Sí, que cómo definimos el codominio y cuál es la diferencia con la imagen. O sea, ya entendí que son diferentes, pero a mí en la prueba, No es que, a ver, no. es que no hay prueba. Esa es la parte chistosa de este asunto. Bueno, no hay prueba para el codominio, para la imagen sí, ¿eh? Lo voy a decir rápido. Este, ¿Te acuerdas que una función, a ver, lo voy a poner aquí, una función es ¿cómo se llama? Es un subconjunto, así lo definimos, ¿no? Es un subconjunto del producto cartesiano. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí, Tienes que decirme, ¿eh? sí, sí, sí. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Qué producto cartesiano? X por Y, ¿Quién es X y quién es Y? X es tu dominio y Y es tu imagen. No, codominio. Ay, Tu no sé. codominio. Sí, Como- a ver, lo que pasa es que cuando tú dices, lo voy a poner A cruz B, ¿eh? Nada más porque así lo definimos nosotros. Cuando tú hablas de una función,
estás hablando de parejas, sí, hay más o menos. Estás hablando de parejas que cumplen más cosas, pero a fin de cuentas son parejas. Y lo que te está diciendo aquí es, lo que te dice la es dónde tomas el primer elemento de tu pareja, ¿no? Y lo que Ujú. te dice el B es dónde tomas el primer elemento de perdón, el segundo de tu pareja. ¿Sí me explico? Y entonces, lo que decía yo hace rato es que el codominio más natural son los reales. ¿Por qué? Porque tus funciones siempre van de los reales en los reales, ¿no? Y entonces los reales es lo más grande, es tu universo, y entonces lo pones como codominio y ese siempre va a servir. Ahora, ¿quién decide el codominio? Eso es lo que más o menos lo que me estás preguntando, ¿no? ¿Cómo decido yo el codominio? ¿Quién lo decide, Aminta? ¿Tú quién crees que lo decida? Mm, Yo, Quien te da el yo no problema, no te lo o digan, sea, ¿no? sí, quien te da el problema es el que define, o sea, quien te da el problema es el que define el codominio. O sea, ¿qué números, o sea, en qué números me voy a fijar? No sé si te diste cuenta, pues espero que sí, que cuando yo cambié este codominio para la función que tenía antes, hubo una diferencia, ¿no? Una fue suprayectiva y la anterior no fue suprayectiva. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quién decide el codominio? Quien da el problema. Es decir, cuando te dan el problema, te van a decir, tómate esta función. Si solo te echan una regla de correspondencia, si solo te dan una regla de correspondencia, ya estás. O sea, si eso es lo que me estás preguntando, si alguien te da una regla de correspondencia, por ejemplo, no sé, por más fea que esté la regla de correspondencia, si alguien te dice, pues fíjate en la función f de x, seno de la raíz de 45 x cuadrada más 200 entre 18, todo esto le sacas raíz cuadrada y luego lo elevas a la 100. ¿Quién es el codominio? Todos los reales. Todos los reales. ¿Por qué? Pues porque nadie me está diciendo que le interesa, solo me dieron una función, pues yo decido que mis parejas van a estar en los números reales. ¿Sí me explico o no? Ahora, ¿el codominio cuándo cambia? ¿Cuándo cambia? O sea, no sé, quiero que me digas si sí entiendes el espíritu. ¿Cuándo son las únicas ocasiones en las que el codominio cambiaría? Cuando en el problema te lo delimitan. Ajá, exacto, cuando te lo dan específicamente. Esa es la única forma en que el codominio cambia. Si no te lo dan específicamente, son todos los números reales. ¿Me expliqué o no me expliqué? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora, ¿quién es la imagen? La Entonces, imagen, la pues, imagen siempre es un subconjunto del codominio, ¿no? exacto, la imagen siempre es un subconjunto del codominio. Son aquellos puntos a los que sí le va a pegar a alguien, ¿no? Y por Ujú. supuesto, la imagen no cambia, ¿eh? O sea, lo que cambia, o sea, por ejemplo, voy a regresarme a mis ejemplos. Esta función, tenía como imagen todos los números positivos. Y esta función, que es medio la misma, tenía como imagen todos los números positivos. Eso no cambió, ¿eh? No sé si te diste cuenta que cuando yo me restringí, la imagen no cambia. Lo que cambia es si es suprayectiva o no, ¿no? Como aquí ya hice el codominio un poco más pequeño, entonces la función se hace suprayectiva. Como aquí el codominio es más grande, la función no es suprayectiva. No sé si lo pusimos en algún lugar, pero sí. Mira, y lo escribí mal y nadie me dijo nada. No es suprayectiva. Sí, ya respondí tu pregunta, tú dime. Sí, 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 ya mucho mejor. Muchas gracias. Sí, o sea, el codominio, pues, si no te lo dan, son todos los números reales. A menos que te lo den específicamente como yo lo di aquí, o te lo den porque está delimitado por algún problema, no sé, algún problema de áreas y no puedes tener áreas negativas, qué sé yo, o sea, no sé, pues, sí, cambia. Y dependiendo de si cambia o no el codominio, pues las funciones son suprayectivas o no. ¿Sí me expliqué? ¿Alguna Ok, otra y pregunta?
Dime, ¿Cómo dime. se lee esa notación de F dos puntitos y luego flechita? O sea, A ver, es que está muy rara porque, este, a ver, te lo voy a decir. Regularmente, cuando sean más grandes, yo voy a llegar y voy a decir, tómate una función que va del intervalo -1 a 1 y que toma valores, pues no sé, en los números reales y que tiene regla de correspondencia. Voy a poner la misma de siempre nomás para rectificar, ¿eh? Este, Mira, lo que estoy diciendo aquí, f es la función que tiene regla de correspondencia a esto. ¿Sí me explico? Y esto de los dos puntitos, aquí siempre se pone un conjunto y se pone una flechita y aquí se pone otro conjunto. Y cuando te dan una función escrita de esta manera, de hecho, te están haciendo ya toda, o sea, ya no tienes ni qué preguntarte, ¿no? A ver, ¿qué te preguntarías de esta función? Bueno, sí tienes que preguntarte, pero estoy hablando, como estamos hablando de codominio y dominio, no tienes que preguntarte acerca del codominio y el dominio. ¿Por qué? Porque te lo están dando, ¿no? Te están sí. diciendo el dominio es el -1, 1 y el codominio, todos los reales, ¿no? Y ya acabaste. No tienes que decir nada. ¿Por qué? Porque ya te lo dieron. Entonces, cuando yo llegue y te diga f es una función de a, no sé, a b, o f es una función de x a y, o f es una función de, bueno, le voy a cambiar el nombre porque no todas se van a llamar f, ¿no? Esta se puede llamar g, esta se puede llamar h, que vaya de, ¿qué letra te gusta? ¿De R a S? Ujú. No sé, o sea, lo que te están diciendo, bueno, a ver, no sé si quieras que hablemos muy en general, pero en nuestro curso de cálculo, nuestras funciones siempre van de por eso uso esta notación tan fea, no sé si, bueno, supongo que por eso te causa confusión. Este, ¿Te fijas que usé esta notación horrible al principio? Y estoy diciendo que A, el dominio de la función, es un subconjunto de los reales, y B, el dominio de la función es un subconjunto de los reales. ¿Por qué? Porque a mí solo me interesan funciones que agarran números y asignan números. No me interesan ninguna otra. Pero sin embargo, si te escribiera yo algo así, a lo mejor tú piensas que estos son vacas y que estos son borregos, qué sé yo. Y entonces dices, pues, ¿cómo sé que esto es un subconjunto de los números reales? Aquí lo estoy poniendo explícitamente. ¿Me expliqué o no? Pero Sí, claro. o sea, si te las escriben así, pues no sé de qué estén hablando, o sea, no sé, a lo mejor en conjunto, bueno, en tu clase de superior les interesan los números naturales o qué sé yo, y aquí les poner los complejos o qué sé yo, y entonces, ¿qué sería una función de los naturales a los complejos que no está en lo que yo quiero estudiar, ¿no? Lo que yo quiero estudiar son funciones que van de los reales a los reales. ¿Sí me explico? Entonces, si te fijas, usé esta notación horrible, nomás para decir que A era un subconjunto de los reales y que B era un subconjunto de los reales. Pero si te fijas en mi siguiente ejemplo, en el que sí restringí, usé esta notación, ¿te acuerdas? O sea, en ese que acabamos de ver. Y entonces lo que dije aquí es, pues aquí ya no tengo que escribir que esto es un subconjunto de los reales, ya todo el mundo sabe eso, ¿no? Ni tampoco tengo que escribir que este es un subconjunto de los reales, pues todo el mundo sabe eso. ¿Me expliqué? ¿Me explico? Sí. A lo mejor lo que te confundiera mi notación, y sí está fea, hay algunos profesores, mis profesores usaban algo así, pero se ve más horrible, ¿eh? O sea, decían así y luego le ponían aquí arriba subconjunto de los reales y subconjunto de los reales. Estaba como de más, ¿no? Esta información estaba como acá arribita, medio desfasada. Pero no sé cuál te guste más a ti. O sea, No, para no que no me confunde la notación, solo era como, o sea, es que creo que a mí en la prepa me dijeron que el codominio era lo mismo que la imagen, entonces eso me conflictuaba un poco. no, el codominio no es lo mismo que la imagen, pero el codominio es una cosa que viene intrínseca con la función, no sé si me explico, o sea, ya viene dado, porque tiene solo de dos sopas. Si no te lo dieron, son todos los números reales. Y si te lo dieron, pues ya te lo dieron, entonces no hay nada que hacer, ¿me explico? ¿O no? Sí, ¿Sí?
¿sí? Entonces, una última cosa súper rápido. En el ejemplo donde puso la notación de intervalos, si Eh, estamos considerando que el plano cartesiano es A por B, o sea, 0, infinito y luego 0, infinito, entonces es erróneo que en el plano cartesiano salgan valores de Y, o sea, como seguir la rayita después de la recta de sí, Y. si estás hablando de ese ejemplo y las funciones, de hecho creo que lo que me estás diciendo, pero dime si no es lo que me estás diciendo. Lo que me estás diciendo es que yo ni siquiera debería de pintar esta raya, ¿no? Y que ni siquiera debería de pintar esta raya y que estos cuadrantes no existen, ¿no? En realidad. Y pues Sí, sí, para términos prácticos, la función está aquí adentro, en solo este cuadrante, ¿no? Bueno, infinito, por supuesto, para allá, infinito para allá. Sí, pero pues, este, el punto es que, o sea, ¿ya contesté tu pregunta o no? Antes de que diga cualquier cosa que te vaya a confundir. no sé, ya. ¿Sí o no? A ver, Sí, súper complicado. ahora yo te voy a hacer otra pregunta a ti. ¿Y hace diferencia si lo pienso así y así? ¿Hace diferencia o no hace diferencia? Es pregunta, ¿eh? ¿Tú qué crees? Am, no lo sé, o sea, siento que es mucho más práctico y intuitivo, o sea, que ni siquiera tienes como forma de tomarlos, Bueno, pero en la para parte ti. aplicada no sé si tiene sentido. No, todo es como más teórico. O sea, de hecho, ya como te dije hace rato, ya respondí tu pregunta. De hecho, tienes razón. Si yo te estoy dando esta función, en realidad mi producto cartesiano debería ser solo el intervalo este y el intervalo este, y por lo tanto solo tengo un cuadrante, ¿no? Y hace rato como que dije eso medio escondido, no sé si te fijaste, dije, pues solo me interesa esta parte, solo me interesa esta parte y solo tengo función aquí, ¿no? En los demás lados no tengo función. Lo dije medio escondido, pero este, nada más para que lo vayas pensando, yo te preguntaría, ¿qué diferencia hay si en lugar de poner, fíjate, aquí pensando en el producto cartesiano A cruz B, en nuestro ejemplo nuestro A cruz B sería el cero infinito cruz el cero infinito, como bien acabas de decir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y Ujú, F, le voy a poner así, F sería un subconjunto de acá. Ya pensando la función como pares ordenados, ¿no? ujú. Uno de aquí con uno de su pareja. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay en este contexto, a que si yo lo pensara así? O sea, son las mismas F, son los mismos pares. ¿Tú ves alguna diferencia? No, ninguna. Pues es que O sea, no hay. Y esa es una discusión que los conjuntistas y yo tenemos todos los días. Pero ya no voy a decir más. O sea, estoy hablando de una cosa de definición. Como definición no hay diferencia, pero conceptualmente sí hay diferencia. Como tú dices, este, en realidad yo ni siquiera tengo derecho a pintar estos, ¿verdad? No tengo derecho. O sea, debería yo de restringirme nomás a esa parte. No sé si ya contesté tu pregunta, ¿eh? O sea, tienes razón. no, desde hace rato. Pero Pero, pero luego cuando seas más grande, si quieres, hablamos de esto. Ya que hayas llevado un curso de conjuntos, bueno, no sé si vayas a llevar un curso de conjuntos, ¿qué estudias? biología. ¿Biología? Ah, entonces no vas a llevar un curso de conjuntos. Pero Sí. conceptualmente, este, o sea, como conjuntos son el mismo, es todo lo que quería decir. Ya, no voy a decir nada más. Creo que ya había contestado tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Gracias. De que, Yo sí tengo una pregunta, profesor. dime, En el ejemplo pasado, en el mismo que estaba con mi compañera, puso ahí que F es impar y F es par. No entendí ¿cuál? por En qué. este, Ajá, en este, porque ah.
Usted había dicho que pues si no era par, entonces era impar y viceversa. No, nunca dije eso, creo. A ver, no sé qué dije. Dije que, Si dije era que par, entonces era par. este ejemplo, como era par, no podía ser impar. Eso sí lo dije, creo. Y de hecho, si tienes una función que es par, de verdad par, y el punto es el esto de verdad, entonces no puede ser impar. A lo mejor eso sí lo dije, pero lo voy a explicar otra vez, ¿va? Este, ¿qué significa ser par o impar? A ver, par significa que si yo me tomo un X, a ver, creo que voy a empezar con este ejemplo, ¿eh? Par significa que si yo me tomo un X y me fijo en su menos X y evalúo la función en ambos, obtengo lo mismo. Sí, 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 más o menos, dime, Sí, ¿sí? Entonces, si una función es de verdad par, es decir, existe un número positivo de tal manera que en su inverso de verdad valga lo mismo, entonces ya no puede ser impar, porque acuérdate que este, en las impares, esto se cambia, ¿no? O sea, el X va a dar a f de X y el menos X va a dar a algo con signo contrario, ¿sí? Entonces, si tienes que es de verdad par, y cuando digo de verdad par, quiero decir que de verdad hay un número que no es el cero, que en él y en su inverso valen lo mismo, pues automáticamente no puede ser impar, ¿no? Porque en este caso, el menos uno, si fuera impar, tendría que ir a dar acá abajo, y eso no se puede porque menos uno ya va a dar al uno. ¿Me expliqué o no me expliqué? Para este caso, ¿sí? Para este sí, caso te queda claro que ser par impide que seas impar, sí, pero este caso es más como patológico, lo voy a decir así. ¿Por qué? Porque no tienes de estos X, ¿no? Aquí no tienes, o sea, no tienes X's que te puedas fijar en menos X. El único que tienes es el cero y ese no sirve para el argumento que acabamos de decir, ¿no? O sea, para el argumento que acabamos de decir es si este y su negativo valen lo mismo, pues entonces la función no puede ser impar porque pues, las funciones impares, esta cosa se tiene que cambiar. ¿Sí está bien o no? Entonces, si no tenemos, y era lo que trataba yo de decir hace rato, si no tenemos negativos, como que preguntarnos si es par o impar no tiene sentido, o sea, carece de todo fin práctico, no sé si me explico. Y entonces, en este caso patológico, como no hay negativos, pues la función es tanto par como impar. ¿Por qué? Porque no hay cosas para checar si es par o impar, ¿me expliqué? Sí, que agarras como más o menos el feeling sí, de sí, sí, esto. ya, sí, ya entendí. Entonces, hace rato, bueno, cuando les eché un choro de que dije, ay, pero es que de veras es interesante fijarse en esta propiedad para esta función, pues no, fijarse en esta propiedad no es interesante. Para las únicas funciones que de verdad es interesante fijarse si es par o impar, es para las que sí hay positivos y sí hay negativos. Y de hecho, para las que hay muchos positivos y muchos negativos, ¿no? Si no, no tiene como mucho sentido preguntarse si es par o impar. Y les digo que esta cosa, a ver, todos estos detallitos finos que están como, que les surgen como dudas, bueno, en particular es porque la gente antes no pensaba en funciones patológicas como estas, ¿eh? No, no, ni parece tan patológica, ¿eh? Pero bueno, lo que pasa es que antes o sea, cuando se inventó el cálculo, la gente pensaba en funciones que iban de todos los reales en todos los reales, y que eran continuas, y que eran diferenciables, y que eran no sé qué. Y entonces traemos cargando mucha terminología que luego no tiene mucho sentido aplicársela a cosas pues más raras. ¿Me expliqué? Ya no sé si respondí tu pregunta, pero como ya me dijiste que sí, me voy a seguir. ¿Se entiende lo que dije, jóvenes? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Seguimos? ¿Qué, qué más quieren Sí, decir? dígame. Sigamos Pues, entonces. ujú. Dime, ¿pues qué? Pues que bueno, este es útil saber a la hora de, imagínate ya en el futuro que tengamos que modelar nosotros cosas, pues ya es como predecir cómo va a funcionar nuestra función.
y tener que estar. Exactamente, todas estas cosas son, de hecho, todas estas cosas son importantes para cuando tú tengas que hacer la gráfica. Cuando tú tengas que hacer la gráfica y la tengas que hacer así bonita y tengas que argumentar todo bien, te va a servir saber qué es impar y par, porque vas a decir, ah, si yo sé que es par, pues la reflejo. Y si sé que es impar, pues la reflejo de la otra manera. ¿Me explico? O sea, son herramientas que van a servirte a ti para después hacer un buen dibujo de tu función, pero luego platicamos de eso. O sea, el Yeah. joven Canek tiene razón y, y exactamente eso es para lo que sirve. ¿Va? Bueno, y entonces nos falta decir una cosa de las funciones trigonométricas. Este, y entonces estas cosas se las robamos a los ingenieros o a los físicos y voy a decir rápidamente de qué estoy hablando. Entonces me voy a cambiar programita de GeoGebra y entonces me dicen, sí, no se cambia. Me dicen si se ve, ya se ve, ¿verdad? ¿O no se ve, jóvenes? Ya se ve. Ya se ve. Entonces, a ver, este, ¿alguien ha oído hablar de esto que se llama amplitud, periodo y fase? ¿Tienen alguna idea de qué significa? Bueno, vamos a tratar de definir qué significa amplitud, periodo y fase. Y esto es para funciones que se llaman periódicas. Y entonces primero pongo aquí, todo el mundo supongo que ve la gráfica del seno, es la que está pintada de rojo, ¿sí? Ya hasta argumentamos por qué es así como está en este dibujito. Y lo que queremos ahora es ver qué onda con una gráfica de este estilo. Todo el mundo ve la parte azul abajo en la esquina inferior, este, ¿cuál es? La esquina inferior izquierda. Quiero ver cómo se ve una función que sea de la forma A por el seno de Bx más C, ¿no? Donde A, B y C son números reales. ¿Y por qué quiero ver eso? Fíjense, por ahorita mis parámetros, que son los que están acá, espero que todo el mundo los vea, están abajo como cerca del eje de las yes. Todos vieron los parámetros. O sea, A, B y C son los que llamo parámetros. Y en este caso estoy poniendo A igual a 1, B igual a 1 y C igual a 0. Y entonces si uno mete esos valores aquí en la parte azul, les queda exactamente seno de X, ¿no? Ahora, voy a picarle aquí y van a ver que va a aparecer. ¿Vieron que apareció? Creo que no lo vieron, pero apareció una gráfica azul. ¿Ya la vieron? ¿Sí o no? Esa es la Sí. gráfica del seno de 1x porque no ha cambiado los parámetros, ¿no? Y entonces, a ver, estos términos, ya les dije que se los copiamos a los ingenieros, porque se acuerdan que las ondas, bueno, ellos tienen ondas que pues pueden ser transmisiones o qué sé yo, y hablan de amplitud, de un periodo y de la fase. Y quiero decir que son esas cosas para las funciones trigonométricas. A ver, qué es la amplitud? ¿Se acuerdan que la imagen del seno era desde -1 hasta 1, ¿no? Si se fijan acá en mi dibujo, este, esta gráfica está acotada entre -1 y 1, ¿no? Sí, todo el mundo ve eso. O sea, en el eje de las yes, aquí está el -1, ¿sí? Y digo, perdón, ahí está el 1 y aquí está el -1, ¿no? Y la gráfica está dentro de esas dos líneas. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver o no, jóvenes? Adentro de Sí. esas dos Sí. líneas. Bueno, ahí vamos. ¿Va? Voy a borrar eso porque no quiero poner estorbos a mi dibujo. Che, ¿y a poco de verdad lo tengo que borrar uno por uno? Bueno, en lo que sigo borrando, ay, ya no sé si los quiero borrar todos porque ya no sé qué hacer. Bueno, a ver, voy a seguirle. Y aunque tenga esas líneas horribles. Bueno, ahí está el seno. Y entonces vieron que apareció el azul, ¿eh? Pero el azul, acuérdense
que es cuando tengo A igual a 1, B igual a 1 y C igual a 0, ¿no? Este, ahora, ¿qué significa la amplitud? La amplitud, miren, aquí hay unas fórmulas, las voy a poner. La amplitud es el valor absoluto de A. Si se fijan, esta cosa, cuando A es igual a 1, tiene amplitud 1. Eso quiere decir que su altura máxima es 1 y su altura mínima es menos 1, ¿no? Esa es la amplitud como que todo lo que... Ahora, si yo cambio este valor, ¿qué creen que le va a pasar a la amplitud? ¿Qué creen que le va a pasar a la gráfica de la función? Se va a hacer más grande. Se va a hacer más grande, ¿no? Por ejemplo, si yo multiplico por 2 este monito de aquí, que va a dar a 1, va a ir a dar al 2, ¿no? Y entonces eso me va como a hacer más grande mi gráfica. No sé si lo vean, pero ahorita lo van a ver. Ahorita lo van a ver. Miren, fíjense, si cambio aquí a 2, por ejemplo, se hizo más grande la gráfica, ¿no? Y entonces fíjense que ahora la altura máxima es 2 y la altura mínima es menos 2. Y si pusiera un 4, que no sé si me vaya a alcanzar, pero si pusiera un 4, bueno, no me alcanzó. Si pongo 3.5, ya sí puse 4, ¿verdad? Sí me alcanzó. En lugar de ser de su altura máxima ser 1, la del seno es la, ¿cómo se llama? La roja, y la modificada es la azul, ¿no? Sí se ve. Y entonces si uno va cambiando la amplitud cambia. ¿Se entiende qué es la amplitud o no, jóvenes? O sea, bueno, la amplitud es como el valor máximo y el valor mínimo de la gráfica, pero lo que estoy tratando de decirles es, si tú multiplicas el seno por una, o sea, si le pones, por ejemplo, A igual a 18, lo que va a pasar es que el seno se va a modificar a tener altura máxima 18 y altura mínima menos 18, ¿se entiende? Y al valor absoluto de ese número se le llama la amplitud. Ahora, fíjense otra vez aquí en la fórmula del azulita que dice A por BX más C. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa? Bueno, me voy a regresar al seno normal con amplitud 1. ¿Qué pasa cuando tú multiplicas adentro o sea, en el argumento del ángulo, ¿no? O sea, cuando tú multiplicas por un número b que no sea 1. ¿Qué le pasa a la función seno? ¿Qué pasa si multiplico, por ejemplo, por un número positivo? Ah, bueno, pero de hecho nunca me dijeron qué pasaba si multiplicaba por un número negativo. El a. Bueno, aquí se ve que se va cambiando, ¿no? Sí está bien o no, pero bueno, ya no le voy a mover más, lo dejo en 1. ¿Qué pasa si multiplico allá adentro, el b? Si yo, por ejemplo, multiplicara por 2, ¿se fijaron qué pasó? O sea, cuando multiplico adentro de la x por 2, ¿qué pasó? Fíjense que un periodo o sea, acuérdense que la función seno empezaba en 0 y valía 0, y como que acababas una vuelta del círculo en 2pi, y ahí valía 0 otra vez, ¿no? Y eso era como un periodo, y argumentamos que eso se repetía y se repetía y se repetía. ¿Alguien me puede decir qué pasó cuando multipliqué por 2? Aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? ¿O nadie me quiere decir? Que cada ciclo es más pequeño. Ajá. O sea, fíjense que este ciclo se hizo más pequeño, ¿no? O sea, a ver, lo voy a tratar de decir rápido. O sea, empezaste en 0, ibas hasta el 1, luego te ibas a 2pi, y luego bajabas a menos 1, y eso es un ciclo, ¿no? Del seno. O sea, el que está como en el cuadrado, ese que está como coloreado, y en el rectángulo, perdón. Y aquí este ciclo se hizo más rápido, ¿no? O sea, en el azul empezaste en el 0, fuiste a 1. Ay, voy a regresar a este punto acá. Empezaste en el 0, fuiste a 1, regresaste a 0, luego fuiste a menos 1 y luego fuiste acá, ¿no? Y ahí ya cumpliste un ciclo, ¿no? Eso es un ciclo. O sea, de 0 en este caso, sería pi, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Este es un ciclo, y entonces en lo que la roja hace un ciclo, la azul hace dos ciclos, ¿no? Completitos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no?
Y eso significó que hubiera yo multiplicado b por 2, ¿no? Estoy aumentando la velocidad en la que voy haciendo los ciclos, o en otras palabras, el periodo se hace más chico, o es decir, con que yo sepa esta gráfica, o sea, con que yo sepa cómo es la gráfica desde la azul, desde cero hasta pi, ya conozco toda la gráfica, nomás tengo que repetir eso un montón de veces. Y entonces, ¿cuál es el periodo de esta nueva gráfica azul? El periodo es de cero hasta pi. De hecho, si se fijan en las fórmulas que están acá arriba, en la esquina superior derecha, dice que el periodo es 2pi entre el valor absoluto de b, es decir, cuando tú multiplicas por b, estás achicando el periodo, ¿no? Este se hizo chico, pues, o sea, en lugar de ser 2pi, se hizo pi. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Tienen alguna pregunta al respecto, jóvenes? ¿No? ¿Nadie? No, no, no. Bueno, ¿y qué es la fase? La fase es como cuánto se desfasa. Bueno, a ver, voy a regresar otra vez al 1. Otra vez es la gráfica del seno normalita. Y entonces dices, cuando yo ahora fíjense otra vez en la fórmula que está en la esquina inferior izquierda, cuando yo le pongo un número real c ahí, lo que estoy haciendo es moviendo la función como, pues a ver, vamos viendo en el dibujito. Si se fijan, pues aquí le sumé, no sé cuánto le voy a sumar, pero le voy a sumar que pi, ¿no? O algo por ese estilo. Ahí está. Si se fijan, lo que pasa, o sea, cuando tú le sumas a la C, estás moviendo como el lugar donde empiezas. Ah, lo que dice este cuadro que está, este rectángulo, perdón, que está como sombreado, te dice dónde empiezas. No sé si ven una R ahí. Ahí es donde empieza la nueva función. O sea, este sería como mi cero del, mi cero de la nueva función, ¿no? O sea, otra vez, si me regreso al cero, mi cero empieza en el cero, y si le voy sumando cosas, como que tengo que agarrar mi gráfica y la tengo que trasladar, pues qué tanto si le sumo algo positivo, la tengo que trasladar hacia la izquierda, y si le sumo algo negativo, la tengo que trasladar hacia la derecha. ¿Se entiende o no, jóvenes? Y entonces, pues a ver, vamos a ponerle otra vez. ¿Se entiende lo que dijimos? A ver, lo voy a poner otra vez en cero. Espero que pueda. ¿Dónde está? Serie cero, cero, cero. Ya me pasé. Ay, me paso. Ahí está. Oh, qué mal pulso tengo. Bueno, este, bueno, ¿sí se entiende, jóvenes, o no? Entonces la amplitud, hace mi curva más grande o la refleja hacia el otro lado si es negativa. Esa es la amplitud. El periodo, pues depende de quién sea mi número B, o lo hago más grande, o sea, bueno, pero o hago más chico el periodo. Por ejemplo, en este que puse B igual a 4, fíjense que un periodo se completa, bueno, que hay 4 periodos adentro de un periodo original, ¿no? O sea, 4 periodos del azul adentro de un periodo original del seno. Y si lo hago negativo, que creo que nunca dijimos eso, se va haciendo más chico, pero como que reflejado. ¿Sí está bien o no? Bueno, es lo mismo otra vez. Aquí adentro hay 1, 2, 3. Ah, ya me confundí. 1, 2, 3. Bueno, y bueno, lo voy a poner así. Y lo que me hace es mover la fase ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Recuerden que el R es donde se supone que está el origen de la nueva función, ¿eh? Sí, está más o menos claro lo que estoy diciendo, jóvenes. Y entonces, pues, no sé si quieran que diga algo más, pero lo que tenía yo que decir en este momento era, pues, qué significa cada uno de estos conceptos y qué le hace a la gráfica el multiplicar por ciertos números, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario acerca de esto, jóvenes? Díganme. Sí, Sí que, que
Pues este concepto de fase, amplitud y periodo no nace de las matemáticas, entonces, nace de otro estudio, pero, o sea, de ingeniería, por ejemplo. Sí, bueno, lo que pasa es que a uno le interesan ondas, ¿no? En ingeniería, en física, vamos a decir en física porque para que nos veamos mejor. Este, en física uno estudia ondas, ¿no? Y las ondas, pues casi, bueno, muchas son muy regulares y entonces se pueden modelar con una curva como el seno. Y entonces ellos tienen un concepto de amplitud de onda, no sé si lo han oído, periodo de la onda y fase de onda, que en realidad significa, pues esto, eso de la amplitud es ¿cómo se dirá? Qué tan larga es tu onda. Lo del periodo es qué tantas idas y vueltas da en determinado número de tiempo. Y la fase es como dónde empezó y dónde terminó un periodo, ¿no? Un periodo. Y entonces, pues, tenemos estos conceptos, los cuales nos ayudan a, o sea, si tú a un ingeniero o un físico te dice la amplitud, el periodo y la fase, tú dices, yo ya sé más o menos tu onda. Onda, estoy hablando de ondas, de ondas, no sé, de ondas de radio, de ondas de luz, de ondas de magnetismo, qué sé yo. Tu onda la puedes modelar con una función que se adecue a tus datos. ¿Me expliqué o no me expliqué? Y entonces por eso Sí, tenemos estos conceptos, porque la amplitud nos dice qué tan grande es la onda, el periodo nos dice como cuántas vueltas, idas y vueltas da en determinado número de tiempo, y la fase como dónde está ubicada. La fase es como dónde está ubicado la rama principal para que ya la puedas copiar siempre, ¿no? A ver, lo que estoy tratando de decir, en otras palabras, lo voy a decir rápido, es que si tú conoces, por ejemplo, en el seno, que tú conoces nada más, ¿se acuerdan que cuando lo hicimos aquí en la clase, solo les argumenté esa parte negra, ¿no? Y dije, ya con eso tengo, este, ya con eso tengo, ya puedo saber cómo es el seno. ¿Sí? Ahí vamos. Si yo te hubiera dicho, en lugar de eso, te hubiera dicho, mira, fíjate en una onda que tenga amplitud 1, periodo 2pi y fase 0, 0 a 2, bueno, 0, que empieza en el 0, entonces ya con eso podrías tú dibujar el seno, ¿no? Yo tengo que poner una onda sinuosa que empiece en 0, tenga altura máxima 1, tenga altura mínima -1 y que en 2pi haga un ciclo. Y entonces tienes que dibujar a puertas la parte negra. Ya que dibujas la parte negra, lo único que tienes que hacer es repetirlo y repetirlo y repetirlo. ¿Sí está bien o no? O sea, de hecho, lo que está puesto, y eso es lo que quiere decir como este dibujito, o sea, ¿por qué la parte, por qué la parte H? ¿Por qué la parte sombreada? Porque la parte sombreada es todo lo que necesitas conocer de tu gráfica para hacer todo lo demás, ¿no? A ver, voy a moverle tantito. O sea, la parte sombreada te da todos los datos para poder decir, pues cómo va a ser la función siempre. ¿Me expliqué o no me expliqué, jóvenes? Todo esto es para que cuando a ti te digan, dame una gráfica de la función, por ejemplo, 38 veces el seno de 4x más 5. Pues entonces dices, 38 significaba que tenía que multiplicar por 38 y eso me aplicaba. No tengo esos números, ¿no? 5 me decía que pues tengo que hacer más idas y vueltas. Y la fase me cambia el origen, ¿no? Me dice dónde empieza y dónde acaba. ¿Sí me expliqué o no, jóvenes? Y con esa información, pues yo ya puedo decir cómo es toda la función. ¿puedo hacer una observación rápida ahorita que estoy Claro, armando? Si una función es par, entonces no es inyectiva casi casi por default, ¿no? si una función es par, si siempre y cuando sea par de veras. Sí, sí, sí. O sea, si una función es par, no es biyectiva, porque x y menos x van a dar a lo mismo, ¿no? Ajá.
Sí, Entonces no es pero inyectiva. no es inyectiva, ajá. Y me imagino que sí han de haber casos chistosos que pase, pero Que, que, que sí que tienes ser, una función par y también es inyectiva. ya hasta dimos un ejemplo en clase, Ajá, ¿no? ¿Te sí, acuerdas? La de cero infinito, esa función es par e inyectiva, porque es que, a ver, otra vez, en realidad no es par, ¿no? O sea, nomás estamos siendo payasos y diciendo que es par, pero en realidad, como había dicho antes, no tiene mucho sentido sí, hablar de la exacto. paridad de esa función. Bueno, Ujú. pero yo esperaba preguntas de esto. Creo que Ah, todo el mundo está muy acostumbrado a las trigonométricas. Pues ya, voy a parar la grabación. Por cierto, ahí están las fórmulas, ¿eh? Entonces ahí revisen las fórmulas y todo eso. Voy a parar la grabación. Y sí, pueden preguntarme de cualquier cosa, ¿eh? Pero